Qué bendición, qué gozo, qué alegría de verdad es poder estar con usted una vez más en lo que es esta transmisión. Así es que bendecimos a cada una de las personas que le están dando seguimiento a esta serie Niveles de Honra. Bendecimos de manera muy especial a la Iglesia Poder y Reino de Dios allá en Suiza. Su pastora Ana María de Guzmán, le bendecimos de manera muy, pero muy especial. Vamos a continuar hoy como decíamos en la última entrega. Vamos hoy a continuar acerca de las características. Estamos hablando acerca de las características del espíritu de división. Ahí quedamos y ahí vamos a continuar, porque no estamos haciendo remembranza ni estamos haciendo retroalimentación para poder aprovechar el tiempo. Así es que nosotros decíamos que la característica o la primera característica de un espíritu de división es que actúa desconectándote de la autoridad delegada. Es decir, cuando usted siente que usted se está desconectando, se está despegando del hombre, de la mujer al cual Dios le ha conectado y que usted sabe que es un eco de bendición para su vida, entonces tenga cuenta, hay un espíritu de división ahí que está rondando. Número 2, decíamos que el espíritu de división edifica sobre las lágrimas de otro. Sobre las lágrimas de otro. Y ahí nos detuvimos un par de minutos para explicar acerca del Josué que está en el valle, que se deja susurrar los oídos por personas que vienen con la intención de edificar sobre las lágrimas de otros. Es decir, hay pastores, como decimos acá en Dominicana, que han guayado la yuca, han intercedido, se han fajado para ganarse ese miembro, educarlo, prepararlo, invertir su tiempo, sus dones, sus habilidades, convertirlo en lo que es hoy un líder. Y de la nada entonces aparece otra persona que quiere desconectarlo de ese manto, de ese pastor, de esa pastora, construir, edificar su iglesia, edificar su casa, edificar, ¿verdad?, una cantidad de gente, de miembros, en base a las lágrimas de otra persona. Entonces eso tiene que ver con un espíritu de división, porque usted está está susurrándole la mente a otra persona para usted establecer números o numeritos en su iglesia. Entonces, tenga cuenta con eso. Eso es muy peligroso y eso tiene su repercusión en el mundo espiritual. Número 3, el espíritu de división opera en alguien cercano al líder principal. Hello. El espíritu de división muchas veces opera, para no generalizarlo, opera muchas veces cercano a alguien, al líder principal, cercano a alguien, al líder principal. Por eso usted se va a dar cuenta que siempre las divisiones son con personas que estaban muy cerca del líder, muy cerca del pastor o de la pastora. Entonces tenga cuenta, por favor, analice, evalúe cuando hay un espíritu de división que está rondando tu vida. Evalúe, corte con eso. Entonces muchas veces, como decíamos, al Josué que está cerca de Moisés, que está en el valle, le susurran, le dicen: ¿para qué sudar más? Levanta tu propio campamento, pon tu propia iglesia. Pero Josué tiene que saber, como decíamos, que si él es efectivo, si él está ganando en la batalla contra de Amalek, es porque hay un Moisés que está levantando la vara de Dios en el collado. Eso a usted no se le puede olvidar. Entonces, número 3, repetimos, el espíritu de división opera en alguien que está cercano al líder espiritual. Decía alguien en una ocasión, escuche bien, decía alguien en una ocasión, que un Judas, para poder ser Judas, tiene que estar muy cerca de ti como para besarte. Lo voy a repetir, que un Judas, para poder ser Judas, tiene que estar muy cerca de ti como para besarte, darte el beso de la traición. Es decir, que muchas veces, para nosotros ser traicionado, muchas veces se requiere de un Judas que esté cerca de nosotros, que esté, ¿verdad?, mojando el pan, mojando la sopa, como se conoce en el mundo hebraico, mojando la sopa junto a nosotros. Generalmente las personas que traicionan siempre están ahí al ladito de una persona, del líder. Entonces tenga cuenta con eso, por favor. Recuerda el caso de David con su hijo Absalón. Su hijo, de carne y sangre, se levantó en contra de él.
la pregunta es la siguiente: ¿qué hacía Absalón? Absalón se colocaba a la entrada de la ciudad, y cuando alguien venía, Absalón muy carismático, Absalón muy amable, tenía un verbo, ¿verdad? Un verbo muy llamativo. Cuando alguien venía con problemas, con situaciones, Absalón lo sentaba en el banquito, y Absalón le decía: tus ideas son buenas, tus ideas son tremendas, cualquiera con ese proyecto que tú tienes, te establece a ti como un líder en la congregación. Si tú vienes conmigo, mira, te voy a hacer jefe, te voy a hacer líder de esto. Y Absalón le montaba, le pintaba todas esas estrellas y le decía: pero, ¿cuál es el problema? Que el líder, el rey, no te escucha, no tiene tiempo para escucharte. El pastor tuyo no tiene visión. El pastor tuyo está desfasado, no tiene visión. Ahora, si tú me haces rey, si tú votas por mí, tú te vas a dar cuenta que tú vas a tener un lugar en mi reino. Entonces ese es el espíritu de Absalón. Absalón por detrás está recortándole el palo al líder, al pastor. Lamentablemente, usted sabe cuál fue el final de Absalón, el final de los hijos de Coré. Lamentablemente, ¿por qué? Porque el espíritu de rebeldía provoca que la tierra se abra y te trague vivo. El espíritu de rebeldía provoca que tú mueras y que no alcance tu propósito o la plenitud de tu propósito en Dios. Entonces, número 4, característica número 4 del espíritu de división es: el espíritu de división declara tener una visión mejor que la del líder puesto por Dios. Declara tener una visión mejor que la del líder puesto por Dios. Y usted se va a dar cuenta que una persona que tiene un espíritu de división siempre en la iglesia es una camisa de resistencia. Una camisa de resistencia que se resiste a todos los proyectos, a todas las actividades que el líder que Dios ha colocado presenta en la iglesia. Siempre se resiste, siempre está hablando, siempre está criticando, siempre está buscando una falta al programa, a lo que se está desarrollando en la iglesia. Y siempre está diciendo: si yo fuera el pastor. Dios nunca te va a poner como pastor a menos que usted se autoproclame pastor. Pero Dios llamarte mientras tú tengas ese espíritu, nunca lo va a hacer. Ahora, si usted se coloca como pastor, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Entonces, esa persona que tiene ese espíritu de división, que se cree que tiene mejor proyecto que el pastor, usted lo va a escuchar diciendo: si yo fuera el pastor, yo hiciera esto, yo cambiara esto, yo hiciera lo otro. Entonces, nunca lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque Dios no honra la rebeldía. Dios no honra la rebeldía. Dios no honra el espíritu de división. Entonces, atienda acá, porque esto es algo muy poderoso. Vamos a hacer una retroalimentación, una remembranza de los 4 espíritus o las 4 características que tiene el espíritu de división. Y vamos a dejarla hasta ahí. Hay mucha más, pero vamos a dejarla hasta ahí. Número 1, el espíritu de división actúa desconectándote del líder, de la persona que posee, escucha bien, de la persona que es un conducto de bendición para ti, de la persona que Dios ha puesto para dirigirte. Número 2, el espíritu de división edifica sobre las lágrimas de otros. Un pastor que se ha dedicado su tiempo, su recurso para ganarse un miembro, por decirlo así, ganárselo, que se convierta, desde cero comenzar a trabajar esa persona hasta convertirlo con la ayuda de Dios en un gran líder. Entonces viene otra persona que tiene el espíritu de división a querer llevarse ese líder y edificar, aumentar sus números, sacrificando el ministerio o la congregación de otra persona. Número 3, el espíritu de división opera en alguien que está muy cerca del pastor o del líder. En alguien que está muy cerca del líder. Recuerde, para alguien poder ser Judas y darte el beso de la traición, tiene que estar cerca de ti. Y número 4, el espíritu de división declara tener una mejor visión que la del líder principal o de la persona que Dios ha colocado. Alguien dijo: si 2 personas van a montar un caballo, uno de los 2 debe ir atrás. Yo te lo voy a repetir. Alguien dijo:
si dos personas van a montar un caballo, uno de los dos debe ir atrás y uno tiene que ir adelante. ¿Se entiende? Los dos no pueden ir adelante en el caballo. Entonces usted tiene que entender que siempre va a haber alguien que le va a dirigir, que va a ir al frente. Y usted tiene que tener un espíritu para respetar, para someterse, un espíritu que se someta a esa autoridad, a esa persona que le está dirigiendo, que va delante de usted. Entonces, escuche bien, algo muy interesante es la siguiente parte donde vamos a entrar ahora. Yo quiero que veamos un poquito acerca de la rebelión de Coré, de Datán, Abirán. La rebelión de Coré, de Datán y de Abirán. Eso lo encontramos en Números capítulo 16. Números capítulo 16. Números capítulo 16. Vaya conmigo, las personas que llevan anotaciones. Números capítulo 16. Y esta base es con respecto o es para sustentar la quinta característica de las personas que poseen espíritu de división. La quinta característica. No la iba a presentar, pero vamos a darla. Y es que su objetivo final, es decir, del espíritu de división, su objetivo final es destruir la autoridad divinamente establecida por Dios. Hay personas en la iglesia que tienen un espíritu de división, que su deseo es que el líder principal, que el líder que Dios ha colocado, caiga en pecado, fracase, que se destruya, que se muera. Su destino principal es destruir, su objetivo es destruir la autoridad establecida por Dios en la casa. Entonces, en la rebelión de Coré, de Datán y Abirán, Números 16, ellos comenzaron a sembrar una semilla de división. Comenzaron a sembrar una semilla de división en todo el pueblo, diciendo que no solo Moisés había sido llamado por Dios. Oiga esto, que no solo Moisés había sido llamado por Dios. Comenzaron a sembrar esa semilla de duda, a dudar en cuanto al llamado del hombre de Dios. Y eso es lo que hace muchas veces alguien que opera bajo este espíritu de Coré, este espíritu coreano o coreíta. Comienza a sembrar esa semilla. Entonces, escuche bien esto. Nadie puede rechazar la autoridad delegada por Dios con una mano y recibirla por otra, como decíamos en una de las transmisiones. Nadie. Es decir, usted no puede decir que usted obedece a Dios, pero es un desobediente con el hombre que Dios ha establecido. Hay gente que dice, yo me someto a Dios, pero no me someto a hombre. Oh, ¿cómo es esto? Yo me someto a Dios, pero no me someto a hombre. Entonces, Dios y su autoridad delegada son inseparables. Lo voy a repetir. Dios y su autoridad delegada son inseparables. Y cuando usted desecha la autoridad de Dios, repito, automáticamente usted está desechando a Dios. Si no, lea Números capítulo 16. O sea, fíjese que cuando el pueblo en el tiempo de Samuel desechó a Samuel, ¿qué dice el Señor? No fue a ti que te desecharon, fue a mí. Fue a mí. Porque cuando usted desecha, cuando usted irrespeta la autoridad establecida por Dios, automáticamente usted está desechando a Dios. Yo sé que esta conferencia, yo sé que esta serie de mensajes no te impactan, no te motivan, no erizan tu piel, no hacen que usted, ¿verdad?, hable lengua ni se sacuda, pero esto es lo que realmente te endereza. Esto es lo que realmente desata un cambio de bendición en tu vida poderoso que no se va a detener. Entonces, escuche bien. Repito, Dios y su autoridad delegada son inseparables. Ahora, escuche bien. La tierra no abrirá su boca. ¿Usted sabe lo que pasó? Yo no voy a leer Números 16. Usted lo lee. La tierra no abrirá su boca. ¿Usted sabe lo que pasó? La tierra abrió su boca y se lo tragó vivos. La tierra no abrirá su boca a menos que haya un espíritu rebelde. La tierra no abrirá su boca. El juicio no se va a activar a menos que haya un espíritu rebelde. Escuche bien. Es decir, cuando hay un espíritu de rebeldía operando sobre alguien, entonces la tierra abre su boca y se va a tragar vivo a ese rebelde.
Por eso es que la rebeldía es un espíritu infernal. La rebelión es un espíritu infernal que provoca que la tierra se abra y te trague vivo. Por eso hay gente que lamentablemente, aunque usted fluya, aunque usted ore y la gente se sane, aunque usted profetice y se cumple la profecía, aunque usted diga lo que diga y vea que aparentemente Dios le está respaldando, si usted está operando bajo un espíritu de rebeldía, podrá hacer otra cosa, pero no es respaldo de Dios. Podrá hacer otra cosa, pero no es respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no va a respaldar a una persona que opere bajo un espíritu de rebeldía. Aleluya. Entonces, escuche bien. Es triste decirlo, pero a causa de este espíritu de rebeldía, de este espíritu de división, hay ministerio que la tierra lo está sepultando. Hay ministerio que la tierra se lo está tragando. ¿Por qué? Porque operan bajo un espíritu de rebeldía. Entonces hay personas que se están desconectando de la autoridad. Tienen crisis para someterse a la autoridad. No respetan. No valoran. Entonces, no valoran. Y lamentablemente, la tierra, el mundo, la tierra representa el mundo. El mundo, las tinieblas, está tragando tu ministerio. Está absorbiendo tu ministerio y te está quedando sin vida, sin visión de Dios. Despierta en esta hora. Despierta en esta hora. Entonces, escuche bien, retornando, porque recuerde que esto es una secuencia, es una serie, retornando a las tres cosas que aprendemos de la rebelión de Can. Las tres cosas que aprendemos de la rebelión de Can. Número uno, veíamos en Can, o vemos en Can, que el fracaso de la autoridad delegada, el error que cometió Noé, fue suficiente para Can manifestar lo que había en su corazón. El error, la rebelión. Pero hay líderes que cuando su líder o su líder principal, que lo está dirigiendo, comete un error, ellos no manifiestan rebeldía, sino que manifiestan misericordia, manifiestan que están con ellos, que están con ellas, que nadie lo va a separar, que no importa lo que haya pasado. Un error no quebranta, no cancela el propósito de Dios en ese hombre o en esa mujer de Dios. Número dos, veíamos que el que no se somete será esclavo del que sí se somete. Vemos cuál fue la maldición sobre Can y sobre sus generaciones. Y lo tercero que aprendemos de la rebelión de Can, para que usted y yo no hagamos lo mismo, es que, escuche bien, que el espíritu de rebeldía, cuando usted opera bajo un espíritu de rebeldía, usted hipoteca el futuro de sus próximas generaciones. Usted hipoteca, encarcela, encierra, obstaculiza, escuche bien, limita el futuro de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos y las demás generaciones. ¿Dónde está eso? Génesis 9:25. Génesis 9:25. Fíjese cómo hay una maldición sobre los descendientes de Can. Sobre los descendientes de Can. A ser esclavo, a vivir una vida limitada, estancada. ¿Por qué? Por una rebelión. Porque vuelvo y lo repito. Si nada más fuera usted que me esté escuchando, a usted, y estoy hablando con personas que operan bajo ese espíritu de rebelión. Si usted no es uno de ellos, eso no es para usted. Estoy hablando con ese tipo de personas. Lo lamentable es que si fuera sobre usted solamente, que viniera la maldición, no fuera nada. Pero eso se traspasa, se transmite, se transfiere a sus generaciones. Y a menos que en sus generaciones haya alguien que corte con eso, que rompa con eso, lamentablemente van a vivir vidas de esclavitud, vidas de generaciones que deshonran a las autoridades. Entonces, acá la pregunta es la siguiente: ¿quién activó la maldición? ¿Quién activó la maldición para que la generación de Can fuera esclava? ¿Quién la activó? El mismo Can. Es decir, Can activó la maldición. Can fue quien activó la maldición para que sus generaciones fueran esclavas. Por eso hoy
vengo a proclamar, vengo de parte del Señor, escuche bien, a proclamar y a declarar que tu generación será una generación que honra a Dios. Que honra a Dios. Y usted tiene que proclamarlo. Usted tiene que determinarse y decir, mi generación no será esclava. Mis hijos no serán esclavos. Mis hijos serán libres. Van a disfrutar de la bendición de Dios. Pero todo va a depender de cuál sea su comportamiento en el hoy. De cómo usted esté obedeciendo los principios hoy. Entonces determine que sus hijos, su ministerio, su visión, sus proyectos, su futuro, no va a estar hipotecado por las tinieblas. No va a estar hipotecado por la desobediencia, por la rebeldía, sino que van a caminar dentro del propósito de Dios y que ellos verán la plenitud del propósito de Dios cumplirse, concretizarse en sus vidas. Así es que proclame, mis hijos no van a caminar fuera del propósito de Dios, caminarán dentro del propósito de Dios. A mis hijos, a mi generación, no le persigue la derrota, no le persigue el estancamiento, no le persigue el encarcelamiento, le persigue una vida saturada de abundancia, saturada de bendición de Dios. Pero recuerde, para esto usted tiene que ver cuál es su agenda diaria. Decíamos que alguien dijo que el secreto de tu futuro está escondido en tu agenda diaria. ¿Qué estás haciendo en el presente? Entonces, eso es lo que tú vas a cosechar en el futuro. ¿Qué estás haciendo en el presente? Eso es lo que tú vas a cosechar en el futuro. Dijo alguien en una ocasión, si no te gusta lo que está cosechando, cambia lo que está sembrando. Si no te gusta lo que está cosechando, cambia lo que está sembrando, porque usted va a cosechar lo que usted siembre en el futuro. Usted va a cosechar lo que usted siembre en el futuro. Si usted está sembrando honra, usted va a cosechar hijos, generaciones que honren a Dios. Si usted está sembrando deshonra y respeto, prepárese, porque sus generaciones van a ser encarceladas, hipotecadas. Van a caminar bajo un código de deshonra. Pero si usted, desde ya, usted enseña a sus generaciones, sus hijos, a honrar, no solamente a honrar las autoridades espirituales. Por ejemplo, usted tiene que enseñar a sus hijos a honrar a sus maestros, a sus profesores, docentes, seculares, que le lleven regalo, que le honren, que le respeten, que les reconozcan, que le llamen cuando cumplen años, etc. Es decir, opere, camine bajo un código de honra, pero también transfiera a sus generaciones ese código de honra. Y le voy a asegurar que algo poderoso va a acontecer en su vida y en sus próximas generaciones. Acá vamos a ir finalizando con esto, que es sumamente interesante. No vamos a finalizar en esta transmisión, pero sí vamos a ir finalizando con esta videoconferencia. Escuche bien. ¿Cómo honrar a nuestros pastores? ¿Cómo honrar a nuestros pastores? ¿Cómo honrar a nuestros líderes? ¿Cómo honrar a la persona que te está dirigiendo? Número 1, expresándole tu apoyo de manera teórica y práctica. Expresándole tu apoyo de manera teórica y práctica. Recuerde que la honra es una demostración de aprecio, de respeto y de admiración. No es solamente decirlo de palabra, es tú demostrarlo con la práctica. Demostrarlo con la práctica. Entonces, ¿cómo tú honras a tus líderes? Expresándoselo de manera teórica y práctica. La pregunta es la siguiente, y estoy hablando con usted. ¿Cuánto tiempo hace que no le das una palabra de aliento a tu pastor o a tu pastora? ¿Cuánto tiempo hace? ¿Cuánto tiempo hace que no te acercas y le pone la mano o le dice, pastor, pastora, usted puede contar conmigo? Pastor, pastora, ¿cómo se siente? Pastor, pastora, yo estoy con usted en esta visión. ¿Cuánto tiempo hace que no le pregunta cómo se siente? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Son cosas sencillas, pero muy significativas para tu líder. Muy significativas para tu líder. Entonces, ¿cuánto tiempo hace que no le das una palabra de aliento a tu pastor? No espere. Desde ya está permitido ahora mismo usted tomar el teléfono, si puede hacerlo, y llamar a su líder, llamar a su pastor, a su pastora, a la persona que le está dirigiendo, y darle esa palabra de aliento, darle esa palabra de motivación, decirle que usted está con él, que usted está con ella,
Ahora mismo expréselo, dígaselo, dígaselo. ¿Por qué? Porque eso, escuche bien, como decimos, cuesta poco y vale mucho, tiene mucho valor. ¿Cuánto tiempo hace que tu pastor no se sienta o no siente esa mano amiga que se pone sobre sus hombros? Y tú vienes y le pones la mano sobre el hombro y le dice: pastor, pastora, yo estoy con usted en esta visión. Pastor, pastora, usted no está solo, usted no está sola. ¿Cuánto tiempo hace? Pero pregunto, ¿cuánto tiempo hace que sí criticaste, que sí hablaste y murmuraste de él o de ella? No me responda, no me responda. ¿Cuánto tiempo hace? ¿Qué tiempo hace que la llamaste o lo llamaste para preguntarle: pastor, pastora, cenaron, comieron, cómo está la despensa, cómo se sienten, cómo están los hijos, cómo está la familia? ¿Cuánto tiempo hace que no le hace esa llamada? ¿Te das cuenta? Son cosas que para él, para ella, son significativas, son importantes. Entonces, escuche bien, las personas que honran son hombres y mujeres como Josué. Son hombres y mujeres como Josué, que mientras Moisés está intercediendo en la cumbre del collado, repito, ellos se están peleando en el valle. Eso significa apoyo y respaldo al hombre de Dios. Eso significa apoyo y respaldo al hombre de Dios. Escuche bien. Repito, eso significa apoyo y respaldo al hombre de Dios. ¿Cómo honrar a nuestros pastores? Número 1, expresándole tu apoyo de manera teórica y práctica. La honra no es solamente de palabra, tienes que demostrarla con tus hechos. Número 2, ministrando sus necesidades. Ministrando sus necesidades. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2 versículo 25. Filipenses capítulo 2 versículo 25. Dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Pablo dice que Epafrodito era un ministrador de sus necesidades, alguien que estaba al servicio de lo que Pablo necesitaba. Aleluya. Eso está en la Biblia, maestro. Sí, Filipenses 2:25. Entonces, uno de los términos en griego para la palabra necesidad es justereo. Justereo. Que significa venir detrás de alguien para ver qué necesita. Ir detrás de alguien y ver qué necesita. Ir detrás de una persona y ver cuál es su necesidad. ¿Con la intención de ver? No, con la intención de suplir. Por eso Pablo dice que Epafrodito era un servidor de sus necesidades, un colaborador de sus necesidades. Entonces, escuche bien. Quiero presentar delante de usted las siguientes interrogantes. Número 1, ¿cuánto tiempo hace que no te aparece en la casa de tu pastor para honrarlo materialmente o económicamente? ¿Cuánto tiempo hace, repito, que no te aparece en la casa de tu pastor, de tu pastora, para honrarlo materialmente o económicamente? ¿Cuánto tiempo hace que no le lleva una compra, que no vas al mall, al supermercado y le haces una compra? ¿Cuánto tiempo hace? Pero pregunto, ¿cuánto tiempo hace que sí murmuraste, que sí hablaste de él, que sí hablaste de la iglesia y hablaste mal? ¿Cuánto tiempo hace? Escuche bien. Hay personas que honran a cualquier otra persona que le pase por delante, menos a sus pastores. Y voy a terminar con esto. Hay personas que honran a cualquier persona que le pase por delante, menos a sus líderes, que sí merecen honrar, que sí son las personas que están intercediendo por ti en el collado. O sea, va cualquier gente en la iglesia a predicar y usted comienza y saca una buena ofrenda para honrar a esa persona.
Usted lo llama para decirle, dame tu número de PayPal, dame tu correo, dame tu número de Seller, dame tu número de cuenta bancaria para honrarte. Pero al pastor, a la pastora, al líder que está ahí, que está constantemente contigo, que ha sudado, que ha luchado, que ha invertido en ti para formar quien tú eres hoy, no lo honra. Entonces, repito, hay personas que honran a cualquier persona sin conocerlo, sin saber el testimonio de esa persona, pero porque tiene un rema, porque tiene un código, ya lo estás honrando, sin conocer. Pero a quien tiene a tu lado, que debes honrar, no le honra. No le honra. Entonces, escuche bien, usted dirá, es que el pastor, la pastora, no tiene necesidad. Vive mejor que yo, tiene más que yo. Le voy a decir algo, atienda acá. Ponga aquí su corazón. Ponga aquí todo su corazón. La honra no consiste en suplir una necesidad. Yo lo voy a repetir para personas que dicen, el pastor no necesita nada. La pastora no necesita nada. Ella tiene todo. Él tiene todo. Es más, tiene más que yo. La honra no consiste en suplir una necesidad. La honra consiste en usted tener discernimiento, revelación del manto, de la investidura que porta ese hombre y esa mujer de Dios, y usted querer conectarse a través de esa honra con lo que porta ese líder. En eso consiste la honra. Pero no consiste en suplir una necesidad. No consiste en suplir una necesidad. Consiste, repito, en usted tener revelación de lo que porta ese hombre de Dios, de lo que porta esa mujer de Dios, y usted conectarse a través de la honra con esa investidura, con eso que fluye de ese manto, con lo que fluye de ese manto. Un profeta, amigo mío, muy amigo mío, me confesó en una ocasión de que vino a República Dominicana un hombre muy usado por Dios. Escuche bien, y este hombre no estaba predicando en su iglesia, estaba predicando en otra iglesia. Y el profeta amigo le habla con el pastor y le dice, pastor, yo quiero que hoy usted me permita honrar a este hombre de Dios. Si usted me lo permite, yo lo quiero honrar. Y es llevándolo a uno de los mejores restaurantes que hay acá. Y honrarlo con un almuerzo, un buen almuerzo. El pastor le dice, varón, pero que no es él solo que andan como 7 gente con él. Usted va a gastar un dineral si lo lleva a ese lugar. Y él le responde, pastor, no importa, sean 7, sean 10. Una de las formas de yo conectarme con lo que tiene, con lo que fluye de ese manto, es yo honrando ese manto. ¿Y sabe qué? Mi amigo llevó a esa persona a ese restaurante, y no solamente a él, sino las 7 personas que andaban con él. Le presentó los mejores platos que habían. Escuche bien, al mejor restaurante, porque al hombre de Dios, al Señor se honra con lo mejor, Y la respuesta de él, ¿cuál fue? De la única manera que yo tengo acceso o me conecto, o una de ellas, no la única, o una de ellas es honrando lo que porta ese hombre de Dios, es honrándolo. Y la única manera que tengo acá, ahora mismo, porque no es de mi país, es llevándolo a ese restaurante. Escuche bien, eso es tener revelación, eso es tener discernimiento de la investidura que alguien porta. Pregunto, ese pastor, ese hombre de Dios a quien honró mi amigo, no tenía necesidad, era millonario. No tenía necesidad de que mi amigo pagara todo ese dinero en ese restaurante. Pero mi amigo no vio la necesidad, vio la investidura, vio el manto que él portaba y quería tener acceso a ese manto. Quería honrar ese manto. Así es que la honra no consiste en suplir una necesidad. La honra consiste en usted tener revelación de la investidura que porta la persona que le está dirigiendo y usted conectarse con esa investidura. Usted honrarlo a pesar de. La Biblia dice, Romanos capítulo 13, dice claramente, pagad lo que debéis. Al que tributo, tributo, y al que honra, honra. Y si el hombre que te está dirigiendo
es digno de que usted lo honre, y usted no lo hace, usted está en deuda con ese hombre y con esa mujer de Dios. Honre a quien honra merece. Paz y bendiciones. En la próxima entrega ya finalizamos con esta serie de niveles de honra. Así es que le bendigo en esta hora, proclamo la bendición del Todopoderoso sobre tu vida. Proclamo que la bendición del Eterno está sobre ti, está sobre tus hijos, está sobre tu casa y está sobre tus generaciones. Paz y bendiciones.